Hola, en este video voy a hablar sobre la teoría de la aglomeración, un tema muy importante dentro de la economía urbana, porque nos ayuda a entender por qué las ciudades existen y por qué las actividades económicas tienden a concentrarse en ciertos lugares. Para empezar, debemos entender qué significa aglomeración. La aglomeración es la concentración de personas, empresas y actividades económicas en un mismo espacio, es decir, cuando muchas actividades se desarrollan juntas en una ciudad o región. De acuerdo con Camagni, las ciudades han existido históricamente porque los seres humanos encontraron más eficiente organizar sus relaciones económicas, sociales y laborales de forma concentrada. Esto quiere decir que vivir y trabajar cerca de otras personas trae ventajas importantes. Por ejemplo, facilita el comercio, el intercambio de información, el acceso a servicios y la generación de empleos. Si lo pensamos, en la vida cotidiana podemos notar cómo las grandes ciudades concentran universidades, hospitales, empresas, centros comerciales y servicios públicos. Esto no sucede por casualidad, sino porque la concentración genera beneficios económicos y sociales. Ahora bien, uno de los conceptos más importantes relacionados con la aglomeración son las economías de escala. Las economías de escala ocurren cuando una empresa reduce sus costos al producir más, es decir, mientras mayor sea la producción, menor puede ser el costo por unidad. Camagni menciona que existen actividades que solamente funcionan eficientemente cuando alcanzan una dimensión suficiente. Por ejemplo, una fábrica de automóviles necesita producir mucho para ser rentable. Lo mismo pasa con sistemas de transporte, bancos o grandes supermercados. Esto provoca que muchas empresas prefieran concentrar su producción en un solo lugar, en vez de dividirla en pequeñas partes dispersas. Por ejemplo, pensemos en una gran empresa tecnológica. Le resulta más eficiente instalarse en una ciudad donde ya existen trabajadores especializados, universidades y redes de transporte. Esto reduce costos y mejora su productividad. Las economías de escala también explican por qué las ciudades siguen creciendo. Cuando una empresa se instala en un lugar, atrae trabajadores, proveedores y otras empresas relacionadas. Poco a poco, se forma una cadena de crecimiento económico. Otro tema importante son las áreas de mercado. Las áreas de mercado representan el espacio donde una empresa vende sus productos o servicios. Estas áreas dependen principalmente del precio, la distancia y los costos de transporte. Según Camagni, cuando una empresa logra reducir sus costos mediante una mejor tecnología, puede ampliar su área de mercado y competir con otras empresas. Por ejemplo, si un supermercado vende productos más baratos, las personas estarán dispuestas a viajar más lejos para comprar ahí. Entonces su área de mercado aumenta. Esto también explica por qué algunas empresas pequeñas desaparecen cuando llegan grandes cadenas comerciales. Las grandes empresas tienen economías de escala y pueden ofrecer mejores precios. Además, el autor explica que los consumidores cercanos a una empresa tienen ventajas porque pagan menores costos de transporte. Después, encontramos el equilibrio del mercado y la localización de la empresa. El equilibrio del mercado ocurre cuando la oferta y la demanda se igualan, pero en economía urbana no solo importa cuándo se vende, sino también dónde se ubican las empresas. Camagni explica que cuando una empresa obtiene muchas ganancias, atrae nuevas empresas competidoras. Esto provoca que las áreas de mercado se dividan y las ganancias disminuyan hasta llegar a un equilibrio. Es decir, el mercado busca organizarse de manera estable. Aquí podemos relacionarlo con la realidad. Por ejemplo, cuando una zona comercial empieza a crecer y tiene éxito, rápidamente llegan más negocios similares. Esto aumenta la competencia, pero también convierte el área en un centro económico importante. Ahora hablaré sobre las economías de localización. Estas economías ocurren cuando empresas del mismo sector se concentran en una misma zona.
Un ejemplo muy claro son los parques industriales o las zonas donde se concentran fábricas textiles, automotrices o tecnológicas. Según Camagni, esta concentración permite compartir conocimientos, reducir costos y mejorar la productividad. También se crean mercados laborales especializados. Por ejemplo, en una zona donde hay muchas empresas tecnológicas, es más fácil encontrar trabajadores capacitados en programación o ingeniería. Además, las empresas pueden colaborar entre sí y generar innovación más rápidamente. El autor menciona algo llamado atmósfera industrial, que significa que el ambiente económico y social favorece el aprendizaje y la innovación colectiva. Por eso, algunas ciudades o regiones se vuelven famosas por ciertas actividades económicas, por ejemplo, Silicon Valley en tecnología o ciertas regiones industriales en México. Después están las economías de urbanización. Estas no benefician solo a un sector específico, sino a todas las actividades económicas dentro de una ciudad. Camagni explica que estas economías incluyen infraestructura, transporte, comunicación, servicios públicos, universidades y acceso a grandes mercados. Por ejemplo, una ciudad grande tiene hospitales, aeropuertos, internet avanzado, universidades y servicios especializados que ayudan al desarrollo económico. Además, las ciudades facilitan el intercambio de información y la innovación. Actualmente, esto es todavía más importante porque vivimos en una economía basada en el conocimiento y la tecnología. Las ciudades también ofrecen mayores oportunidades laborales y más opciones para las personas. Por eso mucha gente migra de zonas rurales hacia áreas urbanas. Sin embargo, la aglomeración también tiene desventajas. Camagni menciona que cuando las ciudades crecen demasiado, aparecen problemas como congestión vehicular, contaminación, altos costos de vivienda, inseguridad y estrés. Esto se conoce como deseconomías de aglomeración. Es decir, llega un punto donde la concentración deja de generar beneficios y empieza a producir problemas. Por ejemplo, en ciudades muy grandes las personas pueden pasar horas en tráfico, pagar rentas muy altas o sufrir contaminación ambiental. Por eso, el crecimiento urbano necesita planificación y organización. Finalmente, podemos concluir que la teoría de la aglomeración es fundamental para entender cómo funcionan las ciudades y por qué las actividades económicas se concentran en ciertos lugares. Las economías de escala, las economías de localización y las economías de urbanización explican muchas dinámicas económicas actuales. Además, esta teoría demuestra que las ciudades no surgen al azar, sino como resultado de ventajas económicas, sociales y productivas. Sin embargo, también es importante reconocer que el crecimiento urbano excesivo puede generar problemas, por lo que se necesita buscar un equilibrio entre desarrollo económico y calidad de vida. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar mi explicación.